Ok, amén. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos mis hermanos y hermanas, gloria a Dios. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias, o ya estamos ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Saludos a David y a los hermanos, a todos que están. Gracias por las acotaciones al inicio. Vamos a estar en Apocalipsis entonces, el capítulo 1, y vamos a lo que vimos, ¿verdad? Vamos a estar, mis hermanos, en el versículo 4 al 8, si nos da tiempo. Amén. Dice entonces, ok, voy a, voy a desconectarme por acá y voy a arrancar, entonces no voy a poder escucharlos. Al final, si quieren acotar, yo me vuelvo a conectar con el audio. ¿Está bien? Listo. Bueno, Dios lo bendiga. Ok, mis hermanos. Vamos entonces a ver Apocalipsis capítulo 1 del 4 en adelante. Y leemos la palabra de Dios, esta porción que nos toca estudiar hoy. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y aun los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria a Dios por esta porción, por esa doxología que hace el hermano Juan. Mis hermanos, hemos visto entonces que este libro se debe interpretar de manera profética. Es un libro profético, es un libro con literatura apocalíptica, pero hoy vamos a ver que también es una carta. ¿Por qué? Porque tenemos características de cómo las cartas de hebreas eran redactadas, la estructura de la carta. Muy bien, tenemos un destinatario, tenemos el que redacta la carta, el cuerpo y la despedida. ¿Sí? Tenemos el reminente, tenemos una despedida. Y aquí tenemos la salutación. No hay duda de que Juan es el autor de la carta, ¿verdad? Y dice que a las 7 iglesias que están en Asia, ellos son los destinatarios, como lo hemos estado conversando. Las iglesias que están en Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía. Y estas iglesias que pronto vamos a estudiar y nombrar estaban ubicadas de una forma interesante porque le iban dando un círculo a lo que era Asia Menor, ¿verdad? Si pueden buscar un mapa en sus Biblias y ver la localidad de las iglesias en donde estaban ellas situadas, van dando como un círculo. Entonces, al ser llevada esta carta, iba rodeando el lugar, de manera que no solo estas iglesias estaban en Asia Menor, había más iglesias. Entonces, por lógica y por documentación histórica, sabemos que la Biblia cuenta con más de 5.000 escritos, manuscritos, ¿verdad? De los originales no están, pero cada iglesia, al leer esta carta y recibir consolación, ánimo y ser su fe alimentada, fortalecida, yo no tengo duda de que surgieron muchos manuscritos. Entonces esta carta fue leída no solamente a estas iglesias, sino todas. Y vamos a ir viendo ahí poco a poco el por qué esta carta no va solamente destinada a estas iglesias, sino que Dios quiere y Dios quiso en su mente, Él reveló esta información, ¿verdad? La exhaló a sus siervos
para que fuese leída y estudiada en todas las iglesias alrededor del mundo, en todas las edades, en todos los contextos históricos en que la iglesia siempre ha estado. ¿Ok? Gracia y paz. Está la salutación. Gracia a vosotros y paz. Estas palabras nos hacen destacar que el Apocalipsis, como ya dije, es también una carta, ¿verdad? Además de un libro profético. Claramente tenemos entonces esa estructura de carta. Gracia y paz fue un saludo muy común y muy sincero en los cristianos neotestamentarios. Basta con leer los saludos que los apóstoles mismos hacían a sus destinatarios en sus propias cartas. Si vamos a Gálatas, Tesalonicenses, las cartas de Pedro, notaremos que ellos mencionan en su salutación gracia y paz a vosotros. Era un saludo muy común, ¿verdad? La gracia y la paz también, mis hermanos, eran elementos que necesitaban esas iglesias destinatarias para corregir lo deficiente, que es lo que vamos a estudiar en los próximos estudios, y también para salir triunfante ante las pruebas y tribulaciones en que ya estaban y las tribulaciones que iban a venir. Son dos elementos, gracia y paz. Gracia es el favor de Dios conferido sobre los que no lo merecen, es decir, el perdón de sus pecados y la dádiva de la vida eterna. La paz, la reflexión de la sonrisa de Dios en el corazón del creyente que ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y esa paz es el resultado de la gracia. Esta gracia y esta paz las provee el Padre, las reparte el Espíritu Santo y la hizo meritoria Cristo. Nosotros no tenemos ningún mérito para recibir gracia de parte de Dios ni su paz. Esto lo comenta el hermano Henriksen. De igual manera, hermanos, nosotros, la iglesia hoy en día, en el 2021, necesitamos la gracia y la paz que solo Cristo nos puede dar. Necesitamos de su favor inmerecido y su paz, la cual no es como la del mundo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:27, que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mis hermanos, no sé por qué proceso está pasando usted, o va a pasar, o como iglesia vamos a también enfrentar tribulaciones por parte del gobierno, por parte de diferentes circunstancias, qué sé yo, pero algo sí necesitamos, y desde la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de su paz, que su paz gobierne en nuestro corazón, y por eso necesitamos de su gracia. Dice también la palabra de Dios: gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir. Estas palabras, mis hermanos, si nos vamos al griego, dicen los expertos que no parece haber una relación o una estructura gramatical correcta. Por eso algunos dudaban de que el apóstol Juan fuese el autor de esta carta o este libro. Sin embargo, los estudiosos comentan que Juan lo hizo al propio, en el contexto de persecución en que estaba. Fue una trampa para que los romanos no se dieran cuenta del contenido, de la intención correcta, santa de esta carta. Burló los filtros romanos para que no tuviera ningún estorbo el que esta carta realmente llegara a los destinatarios correctos, a la iglesia. Sin embargo, los hermanos que iban a recibir estas cartas, iban a leer esta parte, iban a entender perfectamente por qué Juan narró así. Y es que, mis hermanos, todo lo que vamos a ir estudiando tiene respaldo antiguo testamentario. Entonces, los hermanos, conforme van leyendo
la teología de este libro del Apocalipsis recordaban a los profetas del Antiguo Testamento y sabían perfectamente que entonces que les está deseando gracia y paz hace una referencia a Dios mismo. Hermanos, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, aquel que ha existido siempre, el eterno, el gran yo soy. Dios trasciende todos los límites de la historia. Él siempre ha estado en control. Esta expresión de ánimo les inspiraba a ellos confianza para que perseveraran hasta el fin, ya que Dios gobierna soberanamente a todos los asuntos terrenales. Esta porción de las Escrituras nos declara también que Jesús es Dios, porque en cierto sentido hay una doble referencia, porque Jesús prometió venir. Dice el saludo de aquel que es, que era y que ha de venir. Jesús prometió regresar, Jesús prometió venir por la iglesia y para hacer juicio y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Si leemos el verso 8 en el mismo capítulo 1 dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 44:6 dice así: así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces estas palabras, como por ejemplo en Isaías 44:6, eran reconocidas por los hermanos. Estaban reconociendo que este saludo especial y amoroso venía directamente de parte del Dios Santo Altísimo, quien es Jesús. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son tres en una sola persona, y hacia ahí nos vamos a ir dirigiendo poco a poco. Si vamos a Apocalipsis 22, 12 y 13, Apocalipsis 22, 12 y 13, lee así: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús prometió venir pronto. Jesús es el alfa y la omega. Él creó todo y inaugurará el cielo nuevo y la tierra nueva. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el que es, el que era, el que ha de venir. Jesús es el primero y el último. Jesús gobernó en el pasado, en el presente gobierna y gobernará en el futuro. Es decir, gobernó ayer, gobierna hoy mismo y gobierna mañana. Él soberanamente gobierna. Él reinó, Él reina y Él reinará por siempre. Y soberanamente lo hace. Jesús es Dios, el Señor, el Rey de Reyes. Jesús es el Todopoderoso. No sé por cuáles circunstancias o procesos estemos pasando o estás pasando, pero si tú eres de Cristo, ten paz y ten por seguro que cuentas con su gracia y con su favor. Él obrará soberanamente a favor de nosotros como iglesia, para sus propósitos y para su gloria. Dice también la Escritura: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El mensaje profético y el saludo, gracia y paz, no es solamente del Padre y del Hijo, sino también del Espíritu Santo. En esta porción que vamos a estudiar hoy, de hecho, vemos a la Trinidad, a la Triunidad ahí envuelta en este saludo, dando un sello, mis hermanos. Cuando en la Escritura vemos a las 3 personas de la Trinidad presentes en las porciones que ella nos da, vemos que es un evento muy importante. Dios les está diciendo a ellos: esto que van a leer, como toda la Escritura, es de tomar muy en serio,
Por ende, esas palabras de gracia y paz era Dios mismo diciéndole con las tres personas de la Trinidad, les amamos, les deseamos la gracia y la paz. El número 7. El número 7 significa plenitud, perfección o algo completo. Dice nuevamente el texto que estamos estudiando, de los 7 espíritus que están delante del trono. Si vamos a Zacarías 4:6, porque hemos dicho que los hermanos iban a estar entendiendo lo que el apóstol Pablo iba a estar mencionando. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, a Zacarías 4:6, por acá yo lo tenía ya listo, sí, aquí está, ¿sí? Zacarías 4:6, dice así la palabra de nuestro Señor. Y respondí, vamos a ver, Zacarías 4:6, continuó él y me dijo, estas son las palabras del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En el contexto, vemos que hay una visión del candelabro y los olivos. Y si leemos un poco el contexto, dice así desde el verso 1, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Continué y dijo el ángel que habla conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y respondí, no, Señor mío. Y nos topamos con el verso que acabamos de leer. Esta visión que tiene el hermano Zacarías está haciendo énfasis en el poder del Espíritu Santo. Dios le dijo a él, ustedes como pueblo están en la misión de construir el templo, están haciendo esta obra noble, piadosa, pero no va a ser ni por el poder, ni por la fuerza que se termina esto, sino por el poder de mi espíritu. Y dice el Señor de los ejércitos. Entonces, los hermanos que estaban leyendo, nuevamente hermanos, esta carta de Apocalipsis, recordaban estas porciones antiguo testamentarias. ¿Qué está diciéndoles Dios con esto? Que el Espíritu Santo está con ellos, el Consolador está con ellos, el Paracleto está con ellos. Y con su poder y su fuerza iban a ser fortalecidos, iban a ser triunfantes a través de las tribulaciones. Con el poder de su Espíritu iban a poder arreglar aquellas cosillas que estaban débiles en las iglesias o por corregir lo que iba a continuar en la carta. Es lo que Dios les está diciendo. Dios está recordándoles a las iglesias que al igual que en la época de Zacarías y Zorobabel, la conclusión del templo no se lograría sino con el poder de su Espíritu. Y así saldrían victoriosos. Igual la iglesia, saldremos victoriosos, no importa cuál tribulación tengamos que cruzar, con el poder del Espíritu, no con el nuestro, no con nuestra sabiduría, no con nada de lo humano, saldremos adelante, sino con el poder de su Espíritu. ¿Por qué Dios lo quiere así? Porque de Él es toda la gloria, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. ¿Cuánto estamos entonces dependiendo del Espíritu Santo? Leí hace poco a alguien que comentaba sobre la llenura del Espíritu Santo y comentaba que el cristiano, conforme va madurando, creciendo en la fe, se dando cuenta que hay áreas que necesita madurar o controlar, entonces necesita cada día depender más del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos santos, hemos sido comprados por Dios, pero no somos perfectos.
Entonces necesitamos ir madurando en la fe y dependiendo del Espíritu Santo. De hecho, me encanta una frase, ¿verdad?, de la gente que dice que si tu iglesia es perfecta, yo no podría entrar ahí. Yo no puedo entrar a ninguna iglesia perfecta porque no hay iglesia perfecta. Aún nuestra confesión de fe dice que las iglesias están sujetas al error porque están gobernadas por humanos. Pero en el poder del Espíritu Santo estamos siendo transformados, tenemos la Escritura para caminar y querer obedecerle para la gloria y alabanza de Él. También dice la Escritura, en la porción que estamos estudiando, en el verso entonces 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí tenemos lo que los teólogos llaman una triada, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, como repetidamente muchas veces el autor del Apocalipsis nos habla en porciones, porque vamos a ir viendo más adelante la importancia de la numerología. Hoy vimos que el número 7 significa plenitud, ¿verdad? Algo completo, algo perfecto. Entonces está aludiendo eso, dándole esa perfección, ¿verdad?, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es pleno, en Él está la plenitud también de Dios Padre, Dios Hijo, los tres son uno, ¿verdad? Él es perfecto, al igual que el Padre y que el Hijo. Entonces vemos esta triada ahí de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Mis hermanos, Jesús está diciendo acá, les está saludando, ¿verdad? Recuerden que esta es la salutación de ellos. Hay una conjunción ahí que es la I, y la I bien, está uniendo el de parte de, ¿verdad? Está uniendo esos elementos, está uniendo las personas de la Trinidad. Es ahí lo une el saludo. Pertenece a todos esos que estamos estudiando con esas características o estas perfecciones de ellos. Y dice una de las perfecciones que se le atribuyen a Cristo, quien es Dios, quien es el Espíritu Santo, que Él es el testigo fiel. Él es digno de confianza. O sea, este mensaje viene con el sello de confianza para los destinatarios y para nosotros. Obviamente, por eso está en el canon bíblico. Él es el testigo preeminente. El libro de Apocalipsis fue escrito también, entonces, mis hermanos, para fortalecer el testimonio de quien lee el libro. Jesús oró en su oración sumo sacerdotal en San Juan capítulo 17, verso 17, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad y este libro es verdad. Entonces, una de las bienaventuranzas de leer y estudiar este libro es que al hacerlo nuestras almas son también santificadas, por ende nos ayuda también con nuestro testimonio para serle fiel a aquel que nos llamó. Jesús está diciendo con esa expresión que el mensaje tiene un sello divino, que Él es el Logos, la palabra de Dios encarnada, y sus palabras son espíritu y son vida. Dice también que Él es el primogénito de los muertos. Nuevamente, si hacemos un estudio de la palabra primogénito o primogenitura, los judíos, los destinatarios, estaban sumamente familiarizados con el tema de la primogenitura. El primogénito era el que tenía doble porción de la herencia, era el encargado de cuidar a la mamá hasta que se muriera, en caso de estar ausente el padre, cuidaba a las hermanas hasta que se casara. Él se convertía en cabeza de la familia si el papá no estaba. Y ahora dice que Él es el primogénito, pero de los muertos. Jesús fue el primero en resucitar de los muertos, pero con un cuerpo glorificado. Otros murieron y resucitaron, pero no con un cuerpo glorificado. Y notemos algo en cuanto a la resurrección de Cristo, que me gustaría recalcar en este estudio. Por eso vamos a Hechos 2.32 y vamos a hacerle preguntas a estos textos que vamos a ver. Hechos 2.32. Hechos 2.32, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Hechos 2.32.
A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esta palabra, si le hacemos pregunta al texto, ¿quién resucitó a Cristo? El texto nos responde, fue Dios. Muy bien, vamos a Romanos ahora, capítulo 8, versos 9 al 11. Romanos 8, 9 al 11. Y dice la palabra de Dios así. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Noten que ahí dice el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como el Espíritu de Dios, ahora dice el Espíritu de Cristo. El tal no es de él. Esta porción no está diciendo que hay dos espíritus. No, no está diciendo eso. Está diciendo que hay un espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu de Dios y ese espíritu es el Espíritu de Cristo. Ahí nos está diciendo la Escritura que Jesús y Cristo y el Espíritu Santo son uno. El tal no es de él, dice. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y note esto. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo, Jesús, entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en vosotros. Dice la porción, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. En el texto pasado vimos que Dios resucitó a Jesús. Este verso nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Dios obra con su Espíritu Santo. Lo vemos en la creación, ¿verdad? Entonces el texto nos da la información de que también el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Dios resucitó a Jesús, Hechos 2:32. Romanos 8, de 9 al 11, el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y si vamos a San Juan 10, 17, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17. Sí, dice así. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. ¿Para qué? Para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Jesús está diciendo ahí que Él tiene toda la autoridad para dar su vida. A Él nadie lo mató, Él dio su vida. Él la dio. Si Él no quería, no la daba. Nadie tenía autoridad ni poder para crucificar a Jesús. Fue algo voluntario del Hijo, algo ya predestinado por el Padre. Pero el punto acá que estamos estudiando es que Él tenía autoridad para tomarla de nuevo. Jesús dijo, ¿verdad?, también que Él iba a destruir el templo y en 3 días reconstruirlo. El texto nos está diciendo acá que es Jesús quien se iba a resucitar Él mismo. Mis hermanos, al estudiar esto, vemos nuevamente que Jesús es Dios. Jesús es uno con el Padre, uno con el Espíritu. Jesús es Dios. Y digo esto porque es una de las doctrinas que son atacadas por aquellos que se llaman testigos de Jehová. Pero más bien son testigos contra Jehová. Son testigos contra Cristo. Testifican en contra del Padre, en contra del Hijo y en contra del Espíritu Santo. Dios Padre resucitó al Hijo, Dios Espíritu Santo resucitó al Hijo y el Hijo se resucitó al mismo. Conclusión, los tres son uno. Dice también la porción que estamos estudiando, y de Jesús el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esta es otra expresión que, valga la redundancia, expresa la soberanía de Jesús y también afirma que Jesús es Dios, porque está diciendo que Él es el soberano de los reyes de la tierra.
Si nos vamos a Daniel 2:47, vamos a hacer todo lo posible porque la escritura se interpreta ella misma. ¿Recuerdan? Daniel en el Antiguo Testamento, 2:47. Dice así entonces la palabra de Dios. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. ¿Quién es Señor de los reyes? Jehová Dios. Pero Jesús está diciendo que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús está diciendo que Él es Señor de los reyes de la tierra. Si vamos ahora a Apocalipsis, recuerden nunca ahí despegarse de Apocalipsis, y nos vamos al verso 16, 19, 16, Apocalipsis 19, 16. Dice así: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. El contexto habla de Jesús, quien viene en un caballo blanco, y se le llama el testigo fiel, el verdadero, el verbo de Dios. Así fue como, ¿verdad? Juan en su evangelio habla de Jesús como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, el logos. Jesús es la palabra de Dios encarnada y el misma palabra lo describe a él como el verbo de Dios. Y si más adelante nos dice que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, nos está diciendo que Jesús es Dios y Él es soberano sobre los reyes de la tierra, sobre los presidentes, sobre los diputados, sobre los alcaldes, sobre todo aquel que esté en puestos de eminencia a nivel de gobierno. Jesús es Dios y gobierna y es soberano. Y si nos vamos un poquito más para atrás en el capítulo 17 y este verso clave, ¿verdad?, que nos da el propósito de la carta, el capítulo 17, verso 14, que es hermoso este texto. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con ellos son llamados escogidos y fieles. Una cita más, Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo primacía. Lo que la salutación viene describiendo estas perfecciones de Dios, de su Hijo Jesucristo. Los hermanos estaban habituados a lo que están leyendo. No era nada ajeno a su teología, lo que ellos ya conocían de Dios. Ahora este verso nos está diciendo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de los muertos, lo cual ya hablamos. Y Él es a fin de que Él tenga en todo primacía. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto vamos avanzando es que Jesús es el que está en la iglesia. Jesús está en la iglesia. Jesús está con nosotros. Prometió nunca abandonarnos, sino estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús es a quien le rendimos culto. Jesús es quien nos visita cada vez que nos reunimos. Él está acá, en medio de nosotros. Y también está los domingos cuando nos reunimos. Él es a quien vamos a rendirle culto y debemos tener presente que nuestro Señor se pasea en las iglesias, como lo vamos a ver más adelante. Hoy no vamos a entrar en detalle en eso, pero el punto está en que Jesús se congrega con nosotros en el día del Señor y eso es glorioso y sentimos su presencia.
¿verdad? No somos emocionalistas, pero sentimos su presencia. Es así, y sabemos porque damos prioridad a su palabra y en su palabra le adoramos conforme a su palabra, lo exaltamos y no hay duda alguna, al menos en mi corazón, de que Jesús nos visita congregacionalmente cada vez que nos reunimos. Esta descripción de Jesús daba confianza a las iglesias de Asia al haber estado en medio de emperadores tan sangrientos también y malvados como lo fue Nerón, como lo era para ese momento, ¿verdad? Este emperador Domiciano, el cual hablamos en el estudio inicial. Para nosotros entonces, no importa cuán crueles y despiadados sean los que nos gobiernan, no nos podrán derrotar, ya que quien está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, es más poderoso que los gobiernos, hermanos, pero Él también está con nosotros en la iglesia. Ante Él tendrá que rendirle cuenta todas las naciones en el día del gran juicio. Él gobierna, nada está fuera de su control. Él es soberano. Hermanos, y cuando estudiamos los decretos de Dios y cuando entendemos esta palabra de soberanía, es una palabra, hermanos, que revela esas perfecciones de Dios, esa perfección tan importante, la cual va íntimamente ligada con la paz. Porque cuando recordamos que Él está en control, que Él es soberano, no siendo fatalistas, porque muchos nos acusan a nosotros de fatalistas. Fatalistas es cruzar los brazos y decir, bueno, lo que va a pasar va a pasar. No, nosotros tenemos responsabilidades. Somos responsables, agentes responsables morales. Tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Pero nosotros nos movemos en Él, para Él y por Él. Y debemos recordar que Él está en control, que nada le sorprende. Él es soberano y eso nos debe inundar los corazones de paz. Al Juan escribir esto, ahora en el verso que viene, él estalla en alabanza. Los versos que siguen, ya para ir casi finalizando, es Juan dando una alabanza al mismo Jesús y dándonos el corazón del Evangelio. Dice el verso que sigue, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. En estos versos Juan estalla en alabanza. La traducción Reina Valera traduce nos amó. La que estamos viendo, la Reina de las Américas, traduce Él nos ama. ¿Ok? Y en el verbo en griego está en presente activo, lo cual indica que su amor no cesa. Él nos amó, Él nos ama y nunca cesará de amarnos. Su amor hacia la iglesia es un eterno amor redentor. Esa palabra nos ama, es hermosa y debemos tenerla presente siempre para que otra vez volvamos a la salutación, que en nosotros haya paz. Podemos tener paz porque nunca debemos olvidarnos cuánto Él nos ama y recordar la cruz. Por eso es tan importante que no nos olvidemos del Evangelio, no nos olvidemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no nos olvidemos de que Jesús vivió una vida perfecta a favor de nosotros y nos da la salvación por pura misericordia y por pura gracia. Y el siguiente verbo es el libertó. Ese sí está en pasado, y aunque está en pasado, indica una acción continua y activa. Es decir, Él nos desató una vez en el pasado, ¿verdad? Nos libertó del pecado una vez en el pasado, pero continuamos desatados. No fueron una libertad condicional, ¿verdad? Hemos sido desatados de las cadenas malditas del pecado. La iglesia es libre de la esclavitud del pecado y ni aun el mismo infierno va a poder contra ella. Jesús dijo en Juan 8, 44, 36, leo para ustedes, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros éramos esclavos del pecado. Un esclavo, se puede decir, es un privado de libertad.
Dicho eso, podemos declarar que Jesús entonces le devolvió a la iglesia lo que perdió en el Edén, su libertad, su libre albedrío. En Cristo Jesús, al Él por pura gracia habernos hechos libres de nuestro pecado, con ese amor redentor hacia su iglesia, nos hizo libres del pecado. Y el estando ahora libres de las cadenas del pecado, tenemos libertad, tenemos libre albedrío. Lo que perdimos en el Edén, en Jesús, lo recuperamos para gloria y alabanza de Dios. Somos libres de alabarle, anhelamos alabarle, y la libertad que nos dio, ahora queremos ser siervos de Él, es decir, esclavos de Él, para gloria y alabanza. ¿Cómo Jesús nos hizo esto? Hizo derramando toda su sangre en la cruz. Ya hace más de 2000 años en la cruz compró nuestra libertad, y todo por gracia. Él no tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer por el puro afecto de su voluntad. Pregunto, ¿te domina el pecado? ¿No puedes dominarlo a Él? Entonces necesitas venir a Cristo para que Él te haga libre, verdaderamente libre. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Él te ama y compró tu voluntad, te hizo libre por el puro afecto de su voluntad, derramando toda su sangre en la cruz por ti. Ahora, ¿ya sos libre? ¿Ya has nacido de nuevo? Si es así, entonces no nos jactemos de nuestra libertad, porque en nada debemos jactarnos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y es lo que Juan sigue diciendo: e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Una nueva cita, no vayan ahí por cuestión de tiempo, pero la pueden anotar. Éxodo 19:6 dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En la iglesia, Israel continúa viviendo. Israel no pudo ser realmente ese pueblo, hablo de la nación étnica. Lo hicieron mal, pero en Cristo, por gracia, nosotros sí podemos, para gloria y alabanza de Dios Padre, continuar siendo ese Israel de Dios. La iglesia es el Israel de Dios. Somos real sacerdocio para Dios, gracias a Cristo. Somos ahora pueblo suyo, somos sus súbditos, somos ahora un pueblo que tiene acceso al trono de la gracia por medio del sacrificio perfecto de Cristo. El velo del templo se rasgó y jamás otro velo nos podrá impedir entrar a la presencia de nuestro Salvador. Ahora podemos rendirle alabanzas como lo hizo Juan al presentar esta ortodoxia, esta alabanza. Al igual nosotros lo hacemos. Podemos ahora también presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a nuestro Dios, que es nuestro culto lógico. Como sacerdotes también podemos ahora interceder ante el Padre por las personas, por los gobernantes, por los hermanos. O en otras palabras, como dijo Pedro en capítulo 2, verso 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la gloria es para Él. Y dice el verso 8, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mis hermanos, esta introducción, esta salutación, tan solo estas palabras tremendas, hermano, era para que cualquiera que estaba desanimado, desesperanzado por la tribulación, y estoy hablando de ese contexto histórico en el cual ellos estaban, mis hermanos, era una inyección de fortalecimiento, era una inyección de vigor, era un avivamiento a sus corazones, porque les recordaba nuevamente quién fue quien nos trasladó de las tinieblas a la luz, y que en Él hay victoria. Él está en control, Él es rey, Él gobierna, y todo es parte de un plan para gloria y alabanza de Él. Amén. Hasta acá la porción de estudio. De hoy en 8 continuaremos en el verso 9 en adelante. Vamos entonces a orar. Señor Dios y Padre amado, gloria a ti, Señor, por su palabra hermosa, tremenda.
por sus promesas, por lo que nos das, Señor, en ella. Pero sobre todo, gracias porque estando nosotros muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida para alabanza y gloria suya. Señor, reconocemos que en nosotros somos débiles, que hay mucho por hacer, pero nos faltan fuerzas, nos faltan recursos. Señor, no nos alcanza a veces el tiempo, pero Señor, en ti está la victoria. No es en nuestras fuerzas, no es con nuestros recursos, es en el poder de tu Espíritu que tú das la victoria. Señor, tú nos sorprendes muchas veces de la forma en que actúas para tus propósitos, para con tu pueblo, para que avance tu obra, Señor, y siga siendo conocido el nombre de Jesucristo. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar y que esas palabras inyecten a nuestro corazón vigor, fe, fortaleza, nos animen. Si hay un corazón desanimado, si hay un corazón perturbado, Señor, que podamos confiar en ti, encontrar en ti esa paz que necesitamos, que la da tu gracia. Gracias, Señor, porque como dijo Pablo, soy lo que soy por la gracia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Y como dijo Pablo, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Ayúdanos a no resbalar para gloria y alabanza suya. Y como leemos hoy, Señor, que estas palabras nos santifiquen y también nos ayuden a ser también testigos fieles de Cristo, testigos de la verdad y fieles a la verdad, para gloria y alabanza suya. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.